por el chat o pueden activar también sus micrófonos. Muy bien. Listo. Ahí vamos. Pregunta número 1, ¿sí? Dora observa desde su ventana los autos que recorren la avenida y dejan tras de sí un halo de humo negro. Dora se alarma ante la cantidad de dióxido de carbono liberado en el ambiente y considera casi de inmediato que la acción de esos vehículos es directamente perjudicial para la vida de quienes habitan y transitan dicha avenida. La actitud de Dora frente al observado implica un acto en el que valores de tipo son aludidos. Listo, entonces, ¿de qué acto estamos hablando aquí frente a esta situación específica de una chica, ¿no? Que está emitiendo un juicio, ¿sí? Un juicio de valor, ¿cierto? Un juicio de valor, muy bien. Entonces, la actitud de Dora frente al observado implica un acto, ¿sí? Si ella emite un juicio de valor, estamos frente a un acto valorativo, ¿cierto? A un acto valorativo. A ver, implica un acto valorativo en el que valores de tipo... Muy bien, a ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Nada. Uy. Sandra nos dice la E, valorativo teórico. Recordemos, ¿cuáles son los valores teóricos? Los valores teóricos sí vendrían a ser lo verdadero, lo falso, ¿no? Valores teóricos o cognitivos, lo preciso, lo impreciso. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando? Analicemos la situación, ¿no? A ver. Pero efectivamente, sí, es un acto valorativo. Considera de inmediato que la acción de esos vehículos es directamente perjudicial para la vida de quienes habitan. Bien, entonces hablamos en términos de daño, ¿no? Y de vida. ¿Qué valores están en juego? A ver, sí, recordemos un poquito la tabla de valores propuesta por Augusto Salazar Bondy, ¿sí? Muy bien, la clave sería la letra B, ¿cierto? Un acto valorativo en el que valores de tipo vital, ¿sí? Valores de tipo vital, ¿ok? Lo saludable, lo insalubre, ¿no? Muy bien, sigamos. La número 2, indique la teoría axiológica que considera los valores como inexistentes en tanto no refieren a hechos observables. Los valores no existen, ¿sí? Porque no los podemos ver, ¿no? Limitándose a indicar que son reacciones emotivas. Los valores no existen, no los podemos ver, no son positivos, ¿no? Y solamente son reacciones emotivas. Frente a qué corriente, ¿sí? Teoría axiológica estamos. Bueno, específicamente frente al emotivismo, ¿no? Frente al emotivismo de Alfred Ayer. Y en este caso vamos a colocar aquí escepticismo axiológico. ¿Por qué? Porque esta propuesta lo que hace es dudar de la existencia de los valores. Por lo tanto podemos asumir que el emotivismo plantea un escepticismo axiológico. La clave sería la letra C de ciencia, ¿sí? 3. Eduardo considera que un acto heroico del tipo de aquellos concernientes a la demostración de valentía dentro de un campo de batalla es más bello que cualquier pieza arquitectónica. Entonces, un acto heroico, ¿no? Un acto heroico en medio de un campo de batalla, ¿no? Es más bello que cualquier pieza arquitectónica. Entonces, un acto heroico es más bello que una pieza, una obra de arte, ¿no? ¿Qué característica de los valores está implícita en los juicios de Eduardo? Hablemos de, a ver, muy bien, Gabriel nos dice la C, ¿sí? Y la clave, a ver, es más bello que cualquier pieza arquitectónica. Recordemos que la jerarquía, ¿sí? Trabaja a partir de diferentes valores, ¿no? Podemos decir que cada sociedad plantea su tabla de valores, en donde ciertos valores están por encima de otros, ¿no? Por ejemplo, una sociedad puede considerar que la justicia, que es un valor social, ¿sí? Es más importante, ¿sí? Que, por ejemplo, lo lucrativo, ¿no? Entonces podemos decir que hay una comparación entre valores distintos, pero aquí lo que estamos viendo es que están hablando de más belleza. ¿Es más bello que?
Estamos frente a la gradualidad, así es. Gradualidad cuando hablamos de la intensidad con la que se experimentan estas estimaciones, ¿no? Porque ¿qué son los valores? Los valores son, nosotros llegamos a una definición, ¿no? Los valores, asumimos una definición. Los valores son cualidades de las cosas que los seres humanos proyectamos, ¿no? Muy bien, continuemos. Pregunta número 4. Señale todos los enunciados incorrectos según el subjetivismo axiológico. Señale todos los enunciados incorrectos según el subjetivismo axiológico. 1. El acto valorativo puede ser guiado por el placer. Bueno, recordemos un poquito el subjetivismo axiológico, ¿no? ¿Qué proponía el subjetivismo dentro de la teoría de los valores? A ver, recordamos ahí un poquito. ¿Qué proponía el subjetivismo? ¿Nada? ¿Ninguna idea? Dice, eso creo que lo hizo el clase pasada. Nos tocaba ver preguntas de ética. Entonces hemos avanzado ya axiología. ¡Ay, cierto! Miércoles, ¿no? Claro, nosotros hemos, muy bien, claro, cierto. Bueno, de todas maneras hemos recordado un poquito, ¿ok? Hemos recordado un poquito. Pero no hemos recordado mucho, ¿no? Muy bien. Sí, cierto, tenemos una semana adelantada. Disculpen, pensé que nos tocaba esta sesión. Ok, entonces, bueno, ¿podemos revisar algunas preguntas de ética? ¿Les parece? ¿Sí? Ok, rápidamente. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, entonces, para recordar un poquito. Pero de todas maneras, repasemos axiología, ¿sí? Porque por ahí hay algunos conceptos que veo que han quedado un poquito flojos, ¿ok? Listo. Compartimos pantalla. Espera un momentito. Ok. Pregunta número 1, ¿sí? Marque la alternativa que incluye a una persona amoral. A. Un hombre infiel que no reconoce sus errores. Un político que niega sus actos de corrupción. Un bebé que derrama su comida en el piso. Muchas gracias, Gabriel. Así es. Hablamos de persona amoral cuando no tiene conciencia para discernir entre lo beneficioso y lo perjudicial. Cuando no se hace responsable por sus propios actos. Muy bien. 2. Un programa periodístico muestra las coimas que recibe un funcionario público. A pesar de las pruebas, este niega haber recibido dinero y, por lo tanto, que él debe ir a la cárcel por ello. O sea, niega que debe ir a la cárcel. ¿Contra qué característica de la persona amoral atenta la actitud del funcionario al no reconocer sus errores? ¿Contra qué característica de la persona? Bueno, hablábamos de la conciencia, ¿ok? La conciencia, ¿qué más? Hablábamos de la libertad y hablábamos de la responsabilidad, ¿cierto? Esas son las 3 características de la persona moral. Pero aquí niega haber recibido dinero, ¿sí? Niega haber recibido dinero. Entonces, ¿frente a qué? Frente a, o en todo caso está en contra de tomar responsabilidad por sus propios actos. ¿Sí? De tomar responsabilidad por sus propios actos. Muy bien, ¿queda claro eso, más o menos? Sigamos, número 3. Eusebio decide hacerse amigo de Flavia, la chica más inteligente de su salón, para que ella le enseñe matemáticas y así pueda rendir satisfactoriamente el examen de admisión. ¿Qué filósofo cuestionaría el proceder de Eusebio por tratar a Flavia como un medio para un fin? Cuando hablamos de esto, de que nuestras acciones sean guiadas por el beneficio, por las consecuencias que podamos obtener de estas acciones. Aristóteles, bueno, la ética de Aristóteles nos plantea más bien una ética está basada en la virtud, ¿no? En la arete. Sandra nos dice, Bentham, recordemos que Jeremy Bentham sí plantea un cálculo hedonista, ¿no? Es decir, el ser humano, un poco la propuesta del utilitarismo, es que el ser humano o el placer o la felicidad humana consiste en maximizar el placer y minimizar el dolor. Pero aquí estamos hablando de un conflicto en medios fines. No olvidemos que Emmanuel Kant
plantea el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Es un mandato, porque la ética de Kant es una ética del deber, es una ética deontológica. Ahora, debemos obedecer. Recordemos que Kant es un filósofo del siglo XVIII, un filósofo de la Ilustración. Recordemos un poquito ahí esta confianza en la razón, ¿no? Entonces, Kant nos plantea el imperativo categórico que propone un poco que actuemos pensando o proyectándonos en que cada acción que realizamos es una pauta que le planteamos a la humanidad, es una pauta, ¿no? Que al mentir, yo lo que estoy haciendo es decir con mis acciones que todo el mundo debería mentir, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, ¿qué filósofo? Claro, cuestionar el proceder. Así es. Nunca debemos tratar a los seres humanos como un medio para algo, ¿no? Sino la dignidad humana consiste en... Claro, los imperativos hipotéticos ya son distintos. Los imperativos hipotéticos, claro, este sería un caso de imperativo hipotético, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Porque por ahí se escucha... Sí, Okay. la, Sí, pregunta. Desmil es el estoicismo, ¿no? Desmil, la vela. ¿De qué? ¿De mil? Ajá, Es estoicismo, ¿no? utilitarismo. No, estoicismo es utilitarismo, pero Mill también relaciona mucho su filosofía con Epicuro. Con Epicuro, ¿sí? El utilitarismo se puede vincular más con Epicuro. Ok, vamos con la pregunta 4. Según Fedra, el problema que encuentra en las acciones buenas, justas o correctas que realiza la mayoría de personas es que tienen como causa un interés por las consecuencias y efectos positivos derivados de ella. En sentido estricto, ella sostiene que tales intereses no son acciones morales, ya que lo bueno, justo y correcto se debe realizar porque es bueno, justo y correcto en sí, no por otras razones externas. La postura de Fedra está relacionada con la ética de... Ok, Efraín nos dice Kant. ¿Están de acuerdo? A ver. Así es, efectivamente, ¿no? Estamos aquí un poco reforzando la idea que acabamos de señalar, ¿no? Entonces, hablamos de que, en Kant, hablamos de que el ser humano debe obedecer a la ley moral. ¿Quién o qué dicta nuestra ley moral? Nuestra razón. La razón humana tiene la capacidad de hacernos decidir lo mejor posible. Hay una confianza plena en la razón. Muy bien, así es, Kant. Entonces, nuestra voluntad a priorística, sí es, claro. ¿Qué significa a priorística? Que es anterior a toda experiencia, ¿no? Y como mencionaba antes, ¿no? Es que lo que Kant quiere hacer, no quiere proponer una ética, es decir, quiere de alguna manera abandonar toda guía de comportamiento. Ya no quiere que nos dejemos guiar por alguna doctrina, no por algún dogma, sino que solo obedezcamos un poco a nuestra conciencia, a nuestra razón, y nuestra voluntad va a ser buena si es que obedece la ley moral que dicta nuestra razón. 5. Tradicionalmente se ha considerado que son los representantes más importantes de las dos grandes tradiciones que han marcado el derrotero de la ética como disciplina filosófica. En efecto, el primero reflexiona en qué consiste una vida feliz, mientras el segundo centra su atención en la defensa del deber y de las obligaciones universales. Amisla, Aristóteles. A ver, el primero reflexiona en qué consiste una vida feliz. Bueno, todos en cierta manera reflexionan sobre en qué consiste una vida feliz, ¿no? Claro, la clave aquí sería efectivamente la A de Aristóteles. ¿En qué se basa un poco en la eudaimonía, ¿no? El concepto, la eudaimonía? Sócrates, Platón, Aristóteles. Sí, claro, aunque Aristóteles va a realizar una crítica a la doctrina de las ideas de Platón.
Para Aristóteles, la vida humana es la vida teorética, es el bios theoretikos, la vida dedicada a la contemplación de la causa primera, ¿no? De Dios. 6. Respecto de la ética desarrollada por Aristóteles, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, estamos bien de tiempo. A ver, según la ética desarrollada por Aristóteles, muy bien, defendió la búsqueda de una felicidad basada en el disfrute de los placeres. En el disfrute de los placeres, Aristóteles, con esta vida teorética dedicada a la contemplación, falso, así es. 2. Sostuvo que en el ámbito de la ética no existen conocimientos exactos. Sostuvo que en el ámbito de la ética no existen conocimientos exactos. A ver, la número 3, propuso una forma de felicidad superior acorde con la naturaleza humana. ¿Qué opinan? Así es, sostuvo que en el ámbito de la ética no existen conocimientos exactos. Propuso una forma de felicidad superior acorde con la vida humana. Propuso una forma de felicidad superior acorde con la vida humana. Claro, ¿no? Aquella que no se dedica simplemente a la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Muy bien, verdadero también. La clave, la felicidad es la vida intelectual para Aristóteles, sí, por eso los filósofos serían los más felices. Y un poco siguiendo la línea de Platón, ¿no? Quien en la República los propone como gobernantes, ¿no? Muy bien, la clave sería la letra D de... ¿D de qué? D de dialéctica, 7. Ok, determine cuál de los siguientes enunciados se corresponde con la filosofía moral de Kant. Veamos. La felicidad de la mayoría de personas debe ser el fin de la acción moral, para Kant. La felicidad de la mayoría de personas. B. La moralidad de una acción se determina por los sentimientos que nos produce. Por las consecuencias de una acción moral sabemos si esta es correcta o no. ¿Solo un hombre educado y culto es capaz de realizar acciones justas? ¿O la moral o la norma moral tiene un carácter universal y es válida en cualquier caso? Muy bien. La E, sí, así es, efectivamente. La norma moral tiene un carácter universal y es válida para cualquier caso debido a que se basa en la razón. 8. Rafael piensa que la felicidad tiene que ver con nuestra esencia como seres humanos y por ello se encuentra estrechamente relacionada con nuestras facultades intelectuales. En este sentido, Rafael piensa que la felicidad consiste en practicar las virtudes dianoéticas. Se infiere que la perspectiva de Rafael guarda afinidad con la propuesta ética de, efectivamente, Aristóteles. Muy bien. Muy bien, ¿cuáles son las virtudes dianoéticas? La sabiduría, la prudencia, requieren de una paideia, de una educación, de una orientación. 9. Con relación a la propuesta ética del filósofo inglés John Stuart Mill, entonces estamos hablando aquí de ¿qué? De utilitarismo, ¿no? Identifique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. El fin es lograr la máxima felicidad del mayor número de personas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdura, verdura. Así es. 2. La vida más feliz es la vida de aquel que se dedica a la sabiduría. A ver, vamos. ¿Falso? Bueno, no sé si habremos hablado mucho sobre ese aspecto de la felicidad en Stuart Mill, ¿no? ¿Ok? Falso, efectivamente. Vamos con la número 3, sí. Nuestro bienestar personal no debe determinar nuestras decisiones.
Qué raro. Ujú. Nuestro bienestar personal no debe determinar nuestras decisiones. Nuestro bienestar personal no debe determinar nuestras decisiones. Bueno, es que también hablemos un poco de la libertad, ¿no? En Stuart Mill. ¿En qué consiste? Porque, bueno, aquí la clave es que esto es verdadero, ¿no? Nuestro bienestar personal no debe determinar nuestras decisiones. Y es que la libertad para el utilitarismo, para Stuart Mill, consiste en poder expresar lo que pensamos, ¿no? Consistiría también en poder actuar según decidimos y también poder asociarnos según como querramos, ¿no? Pero siempre conscientes de que nuestra libertad termina cuando inicia la libertad de otro, ¿no? Entonces, no simplemente podemos lanzarnos a buscar nuestro bienestar personal, ¿no? También tenemos que tener en cuenta las libertades de los demás. Sí, por ese lado, ¿no? Podría ser. A ver, veamos. 10. Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, justificó el lanzamiento de las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki de la siguiente manera. Es preferible que hayan muerto 500.000 japoneses antes de poner en peligro la vida de 100 millones de habitantes norteamericanos. La justificación de Truman podría ser defendida por el filósofo. Mila. Sí, efectivamente, ¿no? Muy bien. Listo, continuemos. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Ok, listo. Ahora sí, continuamos. Entonces, vamos a ver si filosofía política. ¿Me indican, por favor, si pueden ver la pantalla? No sé. Ya, gracias. Muy bien. Listo. Entonces, espero que sí se esté viendo. Iniciemos. Filosofía política. Bien, vamos a hablar un poco de qué es la filosofía política, teorías de filosofía política moderna y contemporánea. ¿Qué es la filosofía política? ¿Sí? La filosofía política es una disciplina filosófica que analiza ahora, ¿no? El concepto de poder, el concepto de justicia, el concepto de Estado, el concepto de libertad, de derecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí está planteado de la siguiente manera, ¿no? La filosofía política estudia las razones que justifican las relaciones de poder o dominación entre los individuos, siempre y cuando entendamos política como como un espacio de confrontación, ¿no? En donde simplemente se busca la dominación de uno sobre el otro. Pero si tuviésemos otro concepto de política, ¿no? Un poco remitiéndonos a la palabra, ¿no? A la etimología, polis, ¿no? Política, polis, ¿no? Que podríamos entender como comunidad, ¿no? Como una comunidad que vive, ¿no? Como una comunidad, ¿no? Que vive junta, ¿no? En todo caso, la filosofía política estudia el concepto de política, se hace preguntas como ¿qué es el Estado? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la justicia? ¿Sí? ¿Qué es el poder, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, aquí nos dice, se encarna principalmente en la relación de autoridad política, ¿okay? El Estado y los sujetos. El Estado y los sujetos, ¿no? El gobernante y los gobernados, ¿no? Un poco se entiende así la política, ¿no? Pero un poco en filosofía política se puede cuestionar eso, ¿no? Se puede cuestionar inclusive esta definición, ¿no? De esta comprensión del ejercicio de la política, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, la filosofía política busca justificar o busca argumentar, ¿no? Sobre preguntas como las que les he mencionado hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la relación entre gobernantes y gobernados? ¿Cuál sería la mejor forma de gobierno? ¿Cuál es la participación que debería tener la sociedad civil en las decisiones políticas nacionales, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Qué entendemos por democracia, no? Muy bien, entonces este tipo de preguntas se hace la filosofía política. Vamos a ver entonces, sin más, un poco la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, sí, en realidad Maquiavelo era un cortesano, ¿no? Que llega a analizar un poco cómo se dan estas relaciones de poder en la Florencia del siglo XV, ¿no? XVI. Y bueno, está vinculado, debido a esta etapa, ¿no? Cronológica, se le vincula también al Renacimiento, ¿no? El pensador político más importante del Renacimiento. ¿Por qué es tan importante Maquiavelo? Porque en esta obra, ¿no? El Príncipe va a un poco recoger sus memorias sobre lo que es gobernar, ¿no? Mantenerse en el poder, sobre lo que es un poco practicar esto de gobernar a partir de una razón de Estado. ¿Sí? Entonces, Maquiavelo, además, es el primer teórico que nos revela cómo es el Estado, cómo se dan estas relaciones dentro del Estado y no cómo deberían ser, que es un poco la línea, ¿no? En la que está un poco la filosofía política clásica, ¿no? Con Platón, con Aristóteles, bueno, que Aristóteles también hace un análisis en la política sobre estas formas de gobierno a partir de registros, ¿no? A partir de constituciones, ¿no? En Platón, por ejemplo, encontramos una propuesta utópica, ¿no? Se dice que en Platón en la República o Politeia se plantea la primera utopía, una primera reforma de la polis, ¿no? Pero Maquiavelo lo que hace es describirnos cómo se dan estas relaciones entre gobernantes y gobernados y cómo deberían actuar estos gobernantes, estos príncipes, ¿no? Para mantenerse en el poder. Ahí está, un poco lo que les mencionaba, ¿no? Se enfocó en la experiencia política real para enseñar de qué medios dispone el gobernante si quiere alcanzar sus fines, ¿no? Y ojo, esta idea de que el fin justifica los medios, ¿no? No es una frase de Maquiavelo, es una frase al parecer está vinculada con Napoleón. Y en esta... Y un poco el fin justifica los medios, ¿no? Pero no es tampoco que yo pueda buscar, que yo pueda hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Homicidio, no sé, lavado de activos, no sé, así, algo criminal, ¿no? Para perseguir un fin que solamente me beneficia a mí. No, eso sería un poco sacar de contexto la propuesta de Maquiavelo, porque en Maquiavelo siempre se busca el beneficio de la población, ¿no? Entonces, un tanto, el fin justifica los medios, el fin que persigue el bienestar de la población. El gobernante es efectivamente un gobernante que vela por sus gobernados, ¿no? Y estaría dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Para poder continuar guiando a su población, ¿no? Entonces, en Maquiavelo también vemos la importancia del concepto de la virtud, ¿no? En tanto que se relaciona con las habilidades de este gobernante, ¿no? De este príncipe. Y bueno, puede ser oportunista, sí, ¿no?
puede realizar estos cálculos. Bueno, la palabra, no, cuando hablamos de Maquiavelo, cuando escuchamos un poco ese uso, ¿no? Algo maquiavélico, es algo, no sé, algo sórdido, no sé, algo malo, ¿no? Y bueno, el príncipe, ¿no? Estaría dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, pero siempre siguiendo esta línea de gobernante que vela por su gobernado. Entonces, hay dos conceptos ahí en Maquiavelo, la virtud, ¿no? Que son estas habilidades del príncipe, del gobernante, quien debe aprovechar, ¿no? ¿Aprovechar qué? Aprovechar las circunstancias, ¿no? La fortuna, ¿no? Aprovechar la fortuna, las circunstancias inteligentemente, ¿no? Y saber cuándo confrontar y cuándo no. Sí. ¿No? En El Príncipe afirmó que el medio principal para obtener y conservar el poder es el engaño, la mentira, ¿no? Y es que él también realiza una crítica un poco a esta idea de esta moral cristiana, ¿no? Un gobernante tiene que hacer lo que sea necesario, ¿no? Y si debe recurrir a la mentira, bueno, recurrirá a la mentira, ¿no? Entonces, el buen gobernante que plantea, el buen príncipe, ¿no? O el príncipe, ya no el buen, ¿no? El príncipe que plantea Maquiavelo no es un buen cristiano, digamos. Muy bien. Entonces, esta es un poco la novedad con Maquiavelo, que podemos tener una idea de cómo es la relación, cómo se dan las relaciones de poder, de gobierno, ¿no? La relación entre gobernantes y gobernados de una manera real, ya no de una manera ideal, ¿no? Thomas Hobbes, ¿sí? Aquí vamos a tener una concepción, la modernidad, ¿no? Con Thomas Hobbes, la edad moderna, un poco vamos a entender que para Hobbes el ser humano es un lobo con respecto a un lupus, ¿no? Un lobo con respecto a otros seres humanos, ¿no? Es decir, el ser humano para Thomas Hobbes no sería moralmente bueno por naturaleza, ¿no? No sería moralmente bueno por naturaleza. Claro, aquí nos dice, ¿no? Sostuvo que el hombre es un egoísta psicológico, ¿no? Un egoísta psicológico. Entonces, si esa es la naturaleza del, del ser humano, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este ser vivo que es un egoísta por naturaleza, ¿no? Y que, bueno, guiado por ese egoísmo, podría hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado para Hobbes? ¿No? Pero antes de hablar del Estado, ¿qué es el Estado para Hobbes? Y la teoría contractualista, Hobbes nos habla de un estado de naturaleza. Este estado de naturaleza es el momento previo al surgimiento de todo Estado. Es decir, antes de que aparezca el Estado aparece a partir de un contrato social, de un contrato entre los gobernados, ¿no? Quienes asumen, o en todo caso, quienes entregan eh, su poder, ¿sí? Le entregan un poco, le otorgan, le transfieren, ¿no? Su poder bueno, a cambio de que el Estado pueda proteger a los gobernados, ¿no? Entonces, en el estado de naturaleza se vive en una guerra de todos contra todos, ¿no? Con la permanente amenaza de perder la vida en forma violenta. Cualquiera podría atentar contra mi vida, ¿no? Guiado por su egoísmo. ¿Y cómo me defiendo? Entonces, el Estado aparece como una especie de defensor, pero vamos a ver hasta qué punto, porque este Estado, ¿no? Los gobernados le van a transferir al Estado su poder. Entonces el Estado tiene un máximo poder. El Estado tiene un máximo, por no decir un poder total, ¿no? Y bueno, muy bien.
¿Y esto por qué también? ¿Por qué aparece el Estado? ¿No? Porque hay un temor a la muerte. Aparece el Estado porque hay un temor a la muerte, ¿no? Entonces debemos salir de ese estado de naturaleza, de ese estado de conflicto, de confrontación, y debemos hacer un pacto, ¿no? Y en este pacto vamos a transferirle todo nuestro poder, ¿no? A un Estado, a una institución, ¿no? A un aparato, ¿no? Al Estado, y renuncian, ¿no? Como figura aquí, renuncian a la violencia y la delegan ¿a quién? A una persona, ¿no? Un poco de ahí viene, ¿no? Toda esta tradición que vivenciamos, ¿no? Entonces, este ejercerá la violencia cuando sea necesario. Esa es la noción de Estado en Hobbes. El objetivo del soberano es mantener la paz necesaria, pero se puede mantener la paz desde un aparato que tiene un máximo poder, que es un leviatán, ¿no? Hobbes utiliza un poco la imagen del leviatán, que es como una especie de monstruo marino que aparece, no sé si en el Génesis, pero aparece en la Biblia, y bueno, es un monstruo, ¿no? Y el leviatán, y el Estado también es un leviatán, el Estado es como un monstruo que tiene el máximo poder, ¿no? Y que puede ejercer violencia cuando sea necesario, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para qué le damos todo este poder, ¿no? ¿Y cómo así le damos también esa libertad de ejercer violencia, ese derecho, ¿no? Ese derecho a ejercer violencia. Porque debe mantener la paz, ¿no? Para que cada individuo, para que cada persona, bueno, en el caso de Hobbes, para que cada individuo busque su felicidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el Estado, ¿sí? Atenta contra sus gobernados, perdón. ¿Qué sucede cuando el Estado atenta contra sus gobernados? Bueno, solamente en esa situación, en un caso de genocidio, por ejemplo, ¿no? En el caso de genocidio, ahí sí es lícita una rebelión, ¿no? Por parte de los gobernantes, perdón, por parte de los gobernados. Muy bien. Entonces, es un poco la idea del Estado en Hobbes. Listo. John Locke, ¿sí? John Locke, John Locke es un empirista, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito del empirismo? ¿Sí? El empirismo, esta corriente filosófica que en la modernidad, porque aquí ya estamos en la modernidad, ¿no? Estamos aquí en siglo XVIII ya casi, ¿no? Y ya hablamos de la Ilustración. El empirismo sí planteaba una teoría de las percepciones, ¿no? Que esta idea de la tabula rasa, ¿no? De que la mente es como una hoja en blanco, que se va llenando a medida que vamos experimentando, ¿no? A medida que vamos teniendo experiencias en el mundo. Pero John Locke también realiza un planteamiento filosófico político, ¿no? Y con John Locke vamos a hablar de los derechos naturales, sumamente importantes, ¿sí? ¿Cuáles son estos derechos que nos corresponden por naturaleza? Bueno, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, de aquí viene algo súper importante en Locke, y el derecho a la propiedad. Entonces, el derecho a la propiedad sería natural. Nacemos y tenemos derecho a que nadie nos asesine, ¿no? A que nadie nos impida actuar como deseamos, ¿no? Y en este caso, además, un derecho natural a la propiedad, ¿sí? John Locke también nos habla de ¿qué? De un estado de naturaleza. Recordemos, ¿qué es un estado de naturaleza? El estado de naturaleza es ese momento previo al Estado, ese momento previo al surgimiento de estas instituciones, ¿no? Muy bien, entonces en el estado de naturaleza todos los hombres disfrutan de sus derechos naturales. ¿Cuáles son estos derechos naturales? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, pero bajo el riesgo de perderlos en manos de cualquier agente. Entonces, ¿cómo garantizamos de que nadie atente contra mis derechos naturales? Es allí donde aparece el Estado, ¿sí? Ahí tenemos la obra de John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil,
¿sí? Muy bien, entonces aquí el Estado sí aparece precisamente como una especie de administrador, ¿no? El liberalismo, como una especie de administrador que va a garantizar de que nadie atente contra nuestra propiedad, de que nadie atente contra nuestra libertad y que nadie atente contra nuestra vida, ¿no? Entonces, el gobernante lo que hace es representar los intereses de la sociedad civil a la que gobierna, ¿sí? Aquí nos plantea una diferencia, ¿no? Nos dice, los individuos deciden hacer un contrato para organizarse y defender sus derechos naturales, ¿no? Para esto se crea el Estado, para eso surge el Estado, ¿no? Pero a diferencia de Hobbes, la soberanía radica, bueno, ¿qué es la soberanía, no? ¿Qué es la soberanía también? Ok, la soberanía radica en la sociedad civil y no en el rey, es decir, podemos decir autoridad, de repente la soberanía y la autoridad, no sé, ¿no? Porque la relacionamos un poco, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El rey o la sociedad civil? Bueno, en el caso de Hobbes, ¿quién tiene la autoridad? La soberanía. En el caso de Hobbes, ¿quién tiene la soberanía? Las ideas innatas, acuérdense que las ideas innatas, no las, muchas gracias, Efraín, así es, el Estado, el Leviatán, ¿no? Las ideas innatas es una propuesta del racionalismo, ¿sí? ¿Ok? Las ideas innatas es una propuesta del racionalismo. Cuando hablamos de ideas innatas con Descartes, ¿no? Muy bien. Nuevamente, ¿no? En caso que el gobernante atente contra los derechos naturales de los individuos, tiene el derecho a rebelarse. ¿No? Entonces, siempre habría que estar, bajo todas estas perspectivas, inclusive, siempre habría que estar, hay algo en común, ¿no? Siempre habría que estar vigilantes, ¿no? Frente a esta transferencia de poder que se le hace a este aparato denominado Estado, ¿no? Y sobre todo esta idea de que surge a partir de un pacto social. Esto es el contractualismo, ¿no? Que el Estado surge a partir de un contrato, de un pacto entre los individuos, entre las personas, ¿no? Entre los individuos que todavía no son consideradas como personas, pero con John Locke ya hablamos de derechos naturales, ¿no? Ya hablamos de derechos naturales que tendríamos, que nos corresponden de nacimiento, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Bien, ahora hablaremos un poquito también de la propuesta de Hannah Arendt. Para Hannah Arendt, la política sí, no es un espacio de confrontación, o en todo caso, sí lo ha sido, pero deberíamos resignificar la política, ¿no? Deberíamos comprender nuevamente, deberíamos revisar todos estos conceptos, y lo que hace Hannah Arendt, por ejemplo, en su libro sobre la violencia, es determinar, dar una nueva conceptualización de cada una de estas categorías, ¿no? Por ejemplo, el poder, ¿no? El poder se entendía, ¿qué entendemos por poder? No sé, ¿ustedes qué entienden por poder? ¿Qué es el poder? ¿Alguna idea? ¿Qué es el poder? Hablamos de empoderamiento, hablamos de exceso de poder, pero ¿qué es el poder? Entonces, un poco, Arendt lo que hace es resignificar esto y plantea que el poder radica en la pluralidad, ¿no? En el hecho de que somos una colectividad y que el poder surgiría cuando las personas actúan conjuntamente, cuando las personas actúan de manera concertada, ¿no? Conjuntamente, acuerdan y actúan conjuntamente. Eso es el poder. Entonces, el poder no se puede acumular. El poder, podríamos estar hablando de dinero, ¿no? Pero eso no es poder, ¿no? En Arendt eso no es poder. El poder es la acción concertada, ¿no? Entonces en Arendt vamos a encontrar una serie
de cuestionamientos, ¿no? De críticas, a pesar de que también proviene de una tradición liberal, ¿no? Liberal. La política para Arendt es la actividad por la cual se encuentran y se contrastan diferentes perspectivas que buscan alcanzar un acuerdo a través del diálogo, ¿no? Es muy importante. Cuando hablamos de filosofía política contemporánea, el concepto de diálogo, el concepto de acuerdo, ¿no? Eso también lo vamos a ver luego en Habermas, quien también es un lector de Arendt, ¿no? Y Arendt también viene un poco, bueno, pero Arendt también viene un poco de la tradición de la ontología existencialista, ¿no? ¿Quién representaba un poco la ontología existencialista? Perdón, ontología existencial, ¿se acuerdan? Preguntar por el ser. Bueno, nos estamos yendo un poquito lejos, ¿no? Con Heidegger, ¿no? Entonces, Hannah Arendt viene un poquito de esa escuela, pero ella va a cuestionar también inclusive, ella nunca se consideró como filósofa, ¿no? ¿Por qué? Porque consideraba también que cuando hablamos de filosofía política tenemos como una especie de contradicción, porque la política sí es un espacio de acción, no es un espacio de teoría. Algo así, muy bien. Entonces, nuevamente, el diálogo, los consensos, ¿no? Eso es lo que genera la política, eso es lo que genera una comunidad capaz de actuar de manera concertada. Muy bien, entonces aquí está justo lo que les mencionaba, ¿no? El poder. ¿Qué es el poder? ¿No? El poder se caracteriza por ser una propiedad de la acción coordinada. Bueno, hemos dicho que el poder no es, nadie puede hacerse del poder, ¿no? Sino que el poder surge del encuentro y del consenso, ¿no? Bueno, pero aquí nos dice, por ser una propiedad de la acción coordinada de los sujetos que buscan un objetivo en común, ¿no? Nos dice, la legitimidad del poder deriva del original compromiso de los miembros de la comunidad. Entonces, bueno, Allen también nos habla, por ejemplo, en la condición humana, ¿no? Un libro que aquí figura, un libro de 1958, que existe pues, ¿no? La vida contemplativa y la vida activa. Y que, bueno, la vida contemplativa es la vida teorética, ¿no? Y que la vida activa un poco es la vida en donde también se ejerce la política, ¿no? Entonces, la violencia para Arendt sería apolítica. ¿Por qué? Porque en la violencia no hay consenso, en la violencia no hay diálogo, ¿no? En la violencia solo hay fuerza, ¿no? Entonces, Arendt, por ejemplo, nos dice, ¿no? Si lo que se quiere lograr es la obediencia, entonces las armas pueden generar la más perfecta obediencia, pero del cañón de un arma no podrá surgir jamás el poder, ¿no? Entonces hay una nueva comprensión no hay una nueva comprensión del poder, porque Arendt lo que está haciendo también es analizar el mundo clásico griego, ¿no? Pero definitivamente en plantear esta resignificación del poder, considerar que la violencia es apolítica, ¿no? Consistió en una innovación, ¿no? Por lo menos en el campo de la filosofía política. Bueno, vamos a hablar también de Jürgen Habermas, ¿no? Y esta noción, este planteamiento sobre esta teoría de la acción comunicativa, ¿no? La teoría de la acción comunicativa es que podemos actuar, ¿no? La acción también es sumamente importante, ¿no? En Arendt también, ¿no? El concepto de acción. ¿Qué significa actuar? ¿No? Es empezar algo en el mundo, ¿no? Empezar algo. Entonces, cuando nacemos, aparecemos y ya eso también es una acción, ¿no? Bien, entonces, claro, el nacimiento sería como una acción política también. Bueno, en fin, entonces en Habermas, sí, en la teoría de la acción comunicativa es que las palabras, a través de los acuerdos, se ejerce la política, ¿no? Aquí nos dice Habermas, Alemania, 1929,
filósofo alemán, igual que Hannah Arendt, es una filósofa judía alemana, ¿no? Muy bien. Estamos hablando ya de filosofía contemporánea, ¿no? Reconocido por sus trabajos en filosofía política, ética, teoría del derecho, ¿no? Y aquí tenemos también un concepto del Estado, pero en Habermas el Estado es un estado de bienestar, es un estado que debe proporcionar las condiciones básicas para que las personas puedan participar del ejercicio político. ¿Qué es ejercer la política? Dialogar y llegar a acuerdos, ¿no? De forma libre, ¿no? Intercambiar nuestras ideas sin cometer crímenes, ¿no? Entonces, entonces nadie puede quedar fuera. Entonces nadie puede quedar fuera. Toda la comunidad debe estar involucrada, ¿no? Pero no toda la comunidad probablemente puede estar involucrada, sino que van a tener que existir ciertos representantes, ¿no? Ciertos representantes, pero que de alguna manera, no, sino que efectivamente planteen los intereses de sus representados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que todos podamos ejercer nuestro derecho a participar de la política, ¿no? Bueno, todos y todas deberíamos tener las mismas condiciones económicas y legales para poder participar de este diálogo comunitario. Entonces, es por eso allí donde entra el estado de bienestar, ¿no? Entonces, nuevamente, es sumamente importante el concepto de consenso, de acuerdo, ¿no? Como hace un momento veíamos en Arendt. Y bueno, aquí hablamos de argumentar. ¿Cuáles son esos argumentos universales en Habermas? Bueno, claro, pero un poco para finalizar. ¿Cuáles son esos? Si la democracia, él nos habla de una democracia deliberativa, ¿no? La democracia deliberativa no solamente vela por el beneficio o por el bienestar de las mayorías, sino también de las minorías. Ese es el concepto de democracia un poco en Habermas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mejores argumentos? Los mejores argumentos son aquellos que también involucran los intereses de la mayoría y también incluyen los intereses de las minorías. Y finalmente, John Rawls, filósofo estadounidense, ¿no? Su libro Teoría de la Justicia, ¿sí? Nos plantea un concepto de sociedad justa, pero para ello debemos imaginarnos cómo sería esta sociedad justa, cómo imaginamos una sociedad justa más allá de nuestros intereses personales. Entonces, para llegar a esa proyección, ¿no? Debemos estar en una situación hipotética, es decir, colocarnos una suerte de velo de la ignorancia que nos permita abandonar toda nuestra relación con nuestros intereses personales. Entonces, ese velo de la ignorancia nos va a permitir retrotraernos a una posición original en la que olvidamos estos beneficios que perseguimos y nos dice Rawls que llegamos, una vez que nos deshacemos un poco de estos intereses personales y llegamos a imaginar conjuntamente una sociedad justa, ¿sí? Llegamos a dos tipos de reglas. La primera sería el principio de libertades o de igual libertad entre los individuos y el principio de diferencia y de equidad de oportunidades, ¿no? Que todos somos igualmente libres y que todos somos diferentes y que aún así debemos tener acceso a las mismas oportunidades. Muy bien, entonces eso sería todo. Habermas habla de la ética. Sí, por supuesto. Sí. Definitivamente la filosofía política está vinculada con la ética, ¿no, Miguel? Muy bien, entonces dejamos la sesión ahí, espero que se haya comprendido y excelente, muy bien, claro, y es que con Kant hablamos de una ética del deber, recordemos, de una ética que obedece la razón. Entonces ahí cabe el consenso, Miguel, ahí cabe el diálogo, donde solamente tenemos que obedecer los mandatos de la razón. ¿Cabería hablar de una deliberación? No, ¿cierto? Cabría, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Espero se haya entendido.
Hasta luego.